Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene que ver con lo que está pasando con el COVID-19 en nuestro país y vamos a estar nada más y nada menos que con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, en el primer bloque. El segundo, vamos a hablar acerca del presupuesto 2021 y la economía post-pandemia. Van a estar con nosotros el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, y el actual viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Humberto Colmán. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la situación que está atravesando el expresidente Álvaro Uribe, ya que está guardando confinamiento en su casa por decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le pasó a Álvaro Uribe? De eso nos vamos a enterar en una charla con la senadora Paola Holguín, senadora nacional de dicho país. Antes de ir a la primera pausa, acompáñenme por favor, porque hoy tenemos otra vez un rico vino Aresti, esta vez de la cepa Cabernet Sauvignon. Ustedes no saben lo que es el sabor y el aroma de este vino. Aresti es pasión familiar y este Cabernet es aromáticamente intenso y combina elementos mentolados con especiados y es especial para servirse con la carne roja. Esta excelente marca es representada por Nobleza SRL y usted puede contactar con ellos al 555-236 o al 555-090. Aresti Cabernet Sauvignon. ¡Qué vino! Después de la pausa, ya iniciamos el debate. Bien, y ya nos está escuchando el doctor Guillermo Sequera y le anuncio que doctor Lástima no está con nosotros y va a disfrutar de este café Lavazza riquísimo. Así que la próxima vez que venga acá le voy a invitar un aroma especial, lo distribuye Café Par, doctor, para que usted deguste también café Lavazza. Y el vinito ese también, ¿eh? Ah, no, el vinito es espectacular. Ese sí es espectacular. Bueno, doctor, cuéntenos cómo está la situación. Van aumentando los casos cada vez que se recibe un informe, ya se pasa la centena de casos, los 200, las 300, los 300 casos. ¿Qué está pasando? ¿Este es el pico que tanto teníamos que alcanzar? Sí, yo creo que estamos, bueno, no es yo creo, lo estamos viendo que estamos en un ascenso prácticamente cada vez más vertiginoso. Los números de casos para hoy, no sé si ya se salió el tweet. No, todavía no. ¿Cuántos son de esta noche? Vamos a batir un récord otra vez del número de casos positivos. Sí es cierto que se procesaron más de 2.000 muestras también hoy. Estamos recuperando otra vez el ritmo, ¿verdad? De la última semana. Volver a ser alrededor de 1.000 no sabemos que está mal, ¿verdad? Pero bueno, hubieron algunas bajas en el equipo, en los dos grandes mayores motores de laboratorio que tiene el Ministerio de Salud, que es el Laboratorio Central y Senaxa, con dos brotes ahí de casos, ¿verdad? No pararon, pero disminuyó muchísimo el rendimiento. Pero bueno, hoy tenemos un número más o menos aceptable de muestras procesadas, pero sí tenemos un récord de números positivos, ¿verdad? ¿Cuántos positivos tenemos hoy, doctor? Y si no está el tweet, no me animo a decirte, Carlos, porque me van a tirar la oreja. Pero está por encima de los 500. Está por ahí. Está por ahí. ¿Y hay más casos de muertes? Tenemos fallecidos también, un número alto también de fallecidos. Cuando dice alto, por encima de la decena. No. Pero es por encima de los 5 que habíamos tenido. Por ahí también, sí. Y bueno, ¿y esto qué significa, doctor? No, y lo que estaba diciendo, ¿verdad? Hay un aumento ya sostenido del número de casos. Cuando estamos en el pico es muy difícil saber, Carlos. Es solamente cuando empecemos a bajar nos vamos a dar cuenta, bueno, ese fue el pico, ¿verdad? El ascenso puede ser de muchos días, de muchas semanas. Lo ideal es que sea el ascenso de una colina, de un cerro, ¿no? De una montaña de casos, ¿verdad? El aumento de casos de manera exponencial, que se vaya duplicando, triplicando, cuadruplicando, quintuplicando, ¿verdad? Como se vio en Chile, como se vio en Brasil. Ese es un ritmo que es insostenible, que lo está viviendo Bolivia ahora.
son números ya que prácticamente son insostenibles, ¿no? Nosotros tenemos que ver siempre los números de la semana, Carlos, así que podemos tener un día con muchos casos positivos, pero como nos estamos poniendo al día también con un montón de muestras que están retrasadas de la semana pasada principalmente, entonces lo de hoy es un poco ¿cómo te voy a decir? Un juntado de casos, tanto positivos como negativos, ¿eh? Claro. Pero de las últimas semanas, no habla tanto de la dimensión del tiempo real que nosotros queremos ver, pero sí, cuando juntemos la semana, cuando cerremos esta semana y comparemos con la otra, ahí vamos a ver si en esta semana realmente hay un aumento. De hecho lo hay, pero sí, vamos a ver si es 3 veces más, 4 veces más, o qué tipo de aumento, si es un aumento ya logarítmico, exponencial, o es un aumento progresivo lento, que es lo que queremos. Si va a aumentar, que sea lento, ¿no? Aquí lo que hay importante de ver es el número de casos activos que están dentro del sistema, ¿no? Los casos que están enfermos ahora, por lo menos los enfermos en las últimas 2 o 3 semanas. Eso es lo importante, porque esos son los que van a estresar el sistema de salud, ¿verdad? No tanto ya más ver el histórico, cuando teníamos, no sumar todos los casos de marzo hasta ahora. Eso tiene más epidemiológico de análisis, pero para entender y qué es lo que va a saturar el sistema es la cantidad de casos activos que tenga. Ahora, doctor, una aclaración. Cuando usted habla de los casos activos, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que satura? ¿Los casos graves, los casos medianamente graves o no? ¿Qué es lo que satura el servicio público? ¿Son los casos graves? Sí, todo aquel que requiere hospitalización empieza a estresar el sistema de salud, ¿verdad? ¿Y cuándo se requiere Obviamente hospitalización? y las personas que requieren hospitalización son las que llegan a consultar no solamente por fiebre, sino por alguna dificultad respiratoria, ya le cuesta respirar, necesita que le den oxígeno de más, oxígeno extra, por lo menos por cánula nasal o una mascarilla. Uno lo nota a la vista, ¿verdad? La dificultad que tiene al respirar. Estos son los casos que sí o sí ya tienen que pasar a sala y ahí activa todo un protocolo y bueno, ya lleva a un ejército o por lo menos a un pelotón para que se encargue de esta persona, intentando de que no llegue a terapia. Cuando entra a terapia, el pelotón es mucho más grande, el número de brazos que se necesita por pacientes en terapia es mucho mayor porque el monitoreo es cada hora más o menos. Entonces, se requiere mucho más recursos humanos, ¿verdad? Y tecnología para poder acompañar a un paciente que está en terapia intensiva. Hoy día, Eh, hoy en día, sí. doctor, ¿cuánta gente se puede atender en todos los hospitales públicos del país sin que digamos, está saturado? ¿Cuánta gente y cuántas camas tenemos disponibles? O sí, ¿cuál es la ocupación total hoy que podemos tener y sin decir que está colapsado el sistema? Ya con un retraso de una semana te puedo decir que venimos con las terapias intensivas alrededor del 80%, ¿verdad? De ocupación y un sistema de camas comunes con un nivel de ocupación alrededor del 30 y pico más o menos, cerca del 40%. Las camas comunes sí hay muchas, ¿sí? Eh, Nosotros el año pasado, como el sistema de vigilancia de hospitalizados por casos respiratorios solamente funcionaba antes por hospitales centinela. Nosotros no mirábamos todo el sistema de salud. Mirábamos solamente 10 hospitales centinela que a partir de ahí hacíamos estimaciones para el resto del sistema de salud. Ahora estamos mirando todo el sistema de salud. Entonces no tenemos algunos comparativos con el año pasado. Sí vemos que está en aumento. Sí vemos, por ejemplo, que el número de consultas que se está disparando, el número de consultas, la gente que va a consultar, no el que se está internando, el que va a consultar, está aumentando muchísimo. No así en los casos pediátricos. En los casos pediátricos prácticamente hay poquísima circulación, poquísimas consultas a los niños. A las hay, pero es por lo menos 5 o 10 veces inclusive menos que la del año pasado. Ajá. En adultos sí hay un aumento progresivo, pero todavía es la mitad o un tercio de lo que era el año pasado para lo que es este periodo. Ahora, ¿y la gente que consulta, doctor, cómo se confirma si es COVID o es influenza normal o gripe estacional? En este momento es muy difícil saber qué patología es. Necesitamos sí o sí sospechar en principio por COVID. Según nuestros registros de vigilancia, prácticamente más de la mitad, o me animo a decir el 80% de los virus que están circulando domina el COVID. Ujú. El COVID es lo que domina entre los virus que están circulando. Los otros virus fueron totalmente desplazados. Los virus respiratorios infantiles porque no hay escuela, Sí, porque los sí. niños también están bastante aislados, ¿verdad? No hay circulación de virus infantiles. Hay, pero muy poco. Influenza también.
No sabemos si es un sesgo del que no estamos viendo porque estamos, los laboratorios están primero testando COVID y si no es COVID testan los otros. Entonces no sabemos si es un sesgo con eso, pero es un fenómeno que estamos viendo en todos los países, ¿verdad? Los virus de influenza no están circulando. Algún que otro adenovirus, algún que otro virus respiratorio diferente, pero ínfimo comparado con años anteriores. Que predomina en este año es el COVID-19. Y pareció lo que pasó en el 2009. En el Sí. 2009, en la pandemia de 2009, cuando vino H1N1, desplazó a todos los otros virus y fue el único virus que se expresó en todos los laboratorios. Ajá, bueno, entonces cualquier persona con algún síntoma de gripe ya es COVID-19 para el Ministerio de Salud. Así es, uno pasa a ser sospechoso ahí, ¿verdad? Ajá, Y si es sospechoso, requiere la realización del test. ajá. Bueno, y los test, cómo se podría lograr que los test sean más rápidos en cuanto a la confirmación de negativo o positivo, doctor? Porque ciertamente estuve leyendo un tuit que decía que uno se va hoy y recibe el test dentro de 3 días y le dice negativo, pero al otro día de haberse tomado el test se pudo haber contagiado y pudo haber estado contagiando a la gente desde el día siguiente de que le dio negativo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para tratar de no tener ese tipo de situaciones? Y es muy difícil, Carlos. Aquí es asumir de que estamos en un periodo de pandemia. Eh, Aquí el uso del tapaboca, las medidas recomendadas de distanciamiento social, distanciamiento físico más que nada, ¿verdad? Tomar distancia, eh, uso del tapaboca, limpieza de manos, aprender a toser, la etiqueta de la tos. Todos estos elementos son los que, aunque te dé negativo el resultado de tu COVID, tenés que Ujú, aplicar, ¿verdad? ujú. Porque por un lado puede ser un falso negativo, por otro lado puede ser un negativo para ese día que te tomaste el test, pero no Exacto, todos los otros días. Una así falsa mismo. sensación de seguridad, ¿verdad? Ujú. Así mismo. Ahora, y por otra parte, doctor, usted no es una persona que se destaque precisamente por decir lo políticamente correcto. Y me encanta que sea así. Aprecio que sea así. Pero no cayó bien en muchos sectores la afirmación que hizo que podíamos llegar a 500 muertos y serían unos 15 por día, más o menos. Yo no sé si es, usted lo dijo esto, hablando de esta semana hasta fin de mes, pero no cayó bien en ciertos sectores, incluso médicos que le criticaron por esto. Pero es lo que va a ocurrir y es lo que puede ocurrir, doctor. Y lastimosamente nadie más se anima a hacer predicciones de todos los médicos que conozco en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo que asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Y poner en la mesa las cartas de los escenarios, porque si no nadie habla de eso. Sí. Eh, eh, yo siempre pongo en comparación, los peores escenarios tenemos acá cerca nomás. Bolivia, Brasil, Perú, Chile. Ni siquiera me quiero comparar con Chile, un país que tiene un sistema de salud espectacular, un sistema de vigilancia de primer mundo, un sistema de testeo, uno de los mejores del mundo, la cantidad de test que hacen por habitante. Eh, Tiene 10.000 muertos, Sí, Carlos. sí, sí. Chile tiene 10.000 muertos. Y bueno, pero son muchos habitantes. Bueno, hagamos una regla de tres. Son 18 millones de habitantes y tienen 10.000 muertos. 7 millones de habitantes, ¿cuánto? Y sale 2.500, 3.000. Ujú. Brasil tiene 100.000 muertos y va en aumento. Bueno, tiene 200 millones de habitantes. Hagamos la regla de tres. 200 millones, 100.000, 7 millones, ¿cuánto? ¿Cuántos? Sí. Sale 3.000. Ujú. Muchísimo. Si con todos los países que le va mal, hacer la regla de tres y no es el número muy lindo, ¿verdad? Tener 500 muertes, 300 muertes, entre 300 y 500 es el escenario más bueno que podemos tener con esta patología. Si Ujú. nadie más quiere decir eso, bueno, me toca a mí decirlo, ¿verdad? A nosotros apuntamos a tener 10 veces más de lo que la regla de tres simple nos muestra, ¿verdad? Ujú. No es ningún modelo matemático muy complejo, ¿verdad? Estamos hablando de una regla de tres, pero no es tampoco descabellado. Si esto le pasó a Chile, si esto le pasó a Perú, a Bolivia, a Brasil, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Ahora, y se está Eh, cumpliendo esa sí. proporción, doctor, esa proporción que usted nos había explicado cuando ya llegó acá y nos dijo que iba a pedir al gobierno que se cierren las fronteras, y por cierto le hicieron caso inmediatamente. Esa regla matemática de proporcionalidad y porcentaje se está cumpliendo, cantidad de habitantes, cantidad de muertos, también se cumple en Paraguay y también se cumple el porcentaje de más de 65 años y personas básicamente con comorbilidad. Sí,
finalmente se van dando, los patrones se van ajustando. Veíamos en un principio que eran muchos hombres nada más, ¿verdad? Sí. Y luego se va equilibrando. Al final, cuando tenemos ya números más abultados, ¿verdad? Vamos mostrando el patrón que ocurre en todos los países. ¿Sí? Cuando tenemos números más grandes, la distribución por sexo, por edad, mortalidad, hospitalizaciones, un poco se reproduce con los grandes números prácticamente a nivel global. Eh, Todavía venimos a decir que el ritmo, que nosotros tenemos la posibilidad de que el contagio sea lento y eso está en nuestras manos, ¿verdad? Que la epidemia entró, pero entró como nosotros queríamos, entró lentamente. No es que nosotros nos enteramos cómo le pasó a Madrid, cómo le pasó a Brasil o cómo le pasó a Italia o a Estados Unidos mismo, ¿verdad? Se Ujú. enteraban que estaba en la tormenta, en el medio de la tormenta. No, nosotros estamos viendo la tormenta desde lejos ya, y estamos tomando las medidas y por eso el pico se va postergando, se va aplanando, el aumento no es exponencial de una semana a otra. ¿Ya? Me animo a decir que seguimos haciendo relativamente bien las cosas, por más de que no estemos de acuerdo en muchas de ellas, Ujú. es lento, que es lo que nosotros buscamos. La bestia se va a pasear por nuestras calles, va a generar bajas, pero tenemos en nuestras manos de que esas bajas sean las menos posibles. Ahora, doctor, y teniendo en cuenta, volviendo al el tema del porcentaje, 7 millones, hacemos la regla de 3 simple. 7 millones de habitantes, ¿cuál es el porcentaje y cuánto es lo que se estima que en Paraguay podrían fallecer por el COVID? Tenemos diferentes escenarios, ¿verdad? Si haces como hace Brasil, o sea, si te comparas con Brasil, Brasil tiene hoy 100.000 muertos, Sí, ¿verdad? Y son 200 millones de habitantes. sí. Y ahí sacas tu regla de 3. 7 millones te sale algo como 3.000 más o menos. Ujú. Eso es, nosotros tendríamos que tener, si es que se cumpliera estrictamente la regla y con todo colapsado, deberíamos llegar a 3.000, pero como el contagio sigue siendo lento, ese número podría disminuir. ¿Cuánto podría disminuir? Nosotros empezamos a utilizar tempranamente dentro de todos los países, ¿verdad? Las medidas para frenar el ingreso rápido del coronavirus que fue útil, ¿verdad? Pero igual tarde o temprano entra. Es un Sí, poco naif sí, encerrarse eternamente, ¿verdad? sí, sí. Nueva Zelanda, Taiwán y esto están haciendo algo que me parece que no es correcto. Hay que dejarle entrar al virus de alguna manera y dejarle pasear, pero controlarle, ¿verdad? Nosotros con el tapaboca podemos disminuir a la mitad el impacto de la epidemia. Ujú. Con el lavado de manos más, con el distanciamiento social más, ¿verdad? Vamos sumando factores, es muy difícil ponerle un porcentaje a cada uno, pero si tomamos todas las medidas, podemos reducir a un cuarto, a un quinto lo que es el impacto de la epidemia, ¿verdad? Eh, Nos empezamos a mover, es cierto, empezamos a visitar a nuestros familiares, bueno, pero no nos vamos ya más todos los fines de semana como nos íbamos antes, nos vamos cada 15 o cada tres semanas. Estamos disminuyendo en la mitad o inclusive 3 veces más con esa medida, ¿verdad? Simplemente con disminuir la frecuencia de visitas. Ujú. Y bueno, vamos sumando este tipo de cosas y esto ayuda a frenar la dispersión y la velocidad con que hay el contagio. Ujú. Doctor, cuando usted habla de 15 muertos por día, ¿qué se tiene que dar? Bueno, a ver si no sé si escuchaste la entrevista que me dieron cuando dije o leíste el titular nomás. No, Eh, escuché algo, pero no todo, claro, no todo, pero se hablaba sí, de un máximo de 15 personas, de 15 por día. ¿Y por cuántos sí, días sería eso, ese número? no, imposible saber, Carlos, Ujú. imposible saber. Puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, pueden ser más de 15, ¿verdad? Podemos tener mucho más muertes por día. O sea, es el deseo mío llegar hasta un máximo de 15 por día y estar un par de días ahí y luego empezar a bajar, ¿verdad? Es más una expresión de deseo más que nada. Tenemos que prepararnos para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Y lo que está ocurriendo en Brasil es lo peor. Y ya que después de hablar con el equipo económico, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Y yo les repetí a varios de ellos, ¿verdad? Es cierto, la cuarentena golpea la economía, pero miren lo que está haciendo Brasil, ¿verdad? Brasil es un país que apostó por la economía en principio, trató a esto como una gripecina, ¿verdad? Y ahora mismo, no sé cuántos puntos del Producto Interno Bruto cayó Brasil, mucho más que nosotros. Eh, Estaba leyendo Folla de San Pablo hace un par de semanas ya, 510.000 empresas cerradas en Brasil.
Me vas a decir, bueno, pero son 200 millones, 500 de mil. Claro, no, 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 500 de totalmente. mil, en 200 millones son 15.000 empresas, no es empleo. 15.000 empleos en Paraguay se estarían cerrando ahora. Ujú. Empresas, empresas. Entonces, el impacto, el real se devaluó un 30% ante el dólar. O sea, cuidar la salud pública tiene un impacto positivo en la economía. Tiene un costo, pero la pandemia te golpea mucho más la economía. Claro, ahora, pero doctor, hoy Mazzoleni decía, y también lo decía el propio ministro de Hacienda, lo decían, de que ya no hay retrocesos a fases anteriores. ¿Qué pasa si aumentan los contagios y los casos de muerte? Eh, la economía va a seguir su ritmo, es decir, la fase va a seguir así. La 3 se extendería simplemente, pero no retrocederíamos. Y todo es cuestión de revisar. Ahora mismo la cuestión todavía no es cerrar ni nada. Eso lo discutimos bastante con el gabinete del ministro, ¿verdad? Ahora mismo no es el momento de hacer una cuarentena total, ¿verdad? Como la hicimos en marzo y en abril. Ujú. Ahora mismo tenemos tiempo todavía para ver cómo se va distribuyendo, cómo quizás en Alto Paraná, ver cómo cerramos la semana y ver qué otras medidas pueden servir. Si se hace cuarentena no va a ser en todo el país, en todo el territorio nacional, vamos a trabajar con los municipios, los territorios de alta circulación comunitaria, alta circulación comunitaria sostenida otra vez, son los territorios donde podemos intervenir con estas medidas, algún horario específico de circulación, 2 semanas, pueden ayudar a frenar la epidemia, no va a eliminar, no va a erradicar, pero esto que hizo Foz de Iguazú cuando estaba en el pico, cuando tenía más muerte que Paraguay. Foz de Iguazú tenía más muerte que Paraguay y es un municipio más pequeño que Ciudad del Este. Bueno, ¿qué hizo? Aplicaron 2 semanas una cuarentena total y se fueron desescalando y hoy están usando, también con lavamanos antes de entrar al supermercado, el uso de tapabocas. Están copiando lo que hace Paraguay. Ujú. Foz de Iguazú, yo creo que es una experiencia bastante que ocurre, que usan Significativa, los otros sí. países que podemos ver, que es significativa y tiene impacto, ¿verdad? Claro, ahora doctor, todo lo que vos peleaste para prepararnos mejor, ¿fue efectivo? Es decir, según tu criterio, ¿estamos mejor preparados en equipamiento, en personal, en insumos hoy que cuando comenzamos? Ah, sí, 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 totalmente. Obviamente, quizás no con el tiempo que queríamos y con las dimensiones que nos imaginábamos que íbamos a estar, ni con todos los problemas burocráticos que pensábamos que íbamos a tener. Pero sí me animo a decir, iniciábamos el 2019 con 275 camas de terapia intensiva para adultos y hoy estamos cerca de las 500 camas, ¿verdad? De terapia intensiva. Y hacer camas de terapia intensiva no es tan sencillo, no es comprar nomás un respirador y tirar ahí, ¿verdad? Claro. Es mucho más complejo. Ayer o esta mañana creo que terminaban el curso algo como 900 enfermeros entrenados para terapia intensiva. Creo que, no sé, me voy a equivocar los números, más de 200 técnicos en terapia intensiva. Técnicos digo porque no son terapistas, pero sí están entrenados ya en el manejo del respirador, el manejo de la reanimación y todo, liderados por un terapista, ¿verdad? O sea, hay un montón de esfuerzos que se hicieron, hay cosas que el tiempo no nos va a dar, ¿verdad? El ejemplo que siempre doy, ¿verdad? Uno puede tener un hijo una mujer tiene un hijo en 9 meses, ¿verdad? Pero si juntas 9 mujeres no va a tener en un mes un hijo, ¿verdad? Hay cosas que necesitan Mm. un periodo de desarrollo que no son el tema de la necesidad de terapistas o de bioquímicos, biólogos que hagan el test de PCR que tanto necesitamos. Estamos abriendo como hongos un montón de laboratorios, pero no tenemos más recursos humanos que hagan eso, ¿verdad? Ahora, Y no doctor, podemos de un día para otro, sí. entiendo lo que estás diciendo, pero esto que pasa en Ciudad del Este, por ejemplo, este depósito que se encontró en pésimas condiciones de medicamentos, insumos y compañía desperdiciados, vencidos, eh, nos ayuda a la imagen y nos ayuda al ministerio en este momento precisamente. Esa es una pésima propaganda para lo que ustedes están haciendo, doctor. Y totalmente, y es parte de las cuestiones históricas, ¿verdad? Ese lugar no sé hace cuánto que está en esas condiciones, ¿verdad? Eh, Tenemos nosotros debajo de la alfombra un montón de problemas, ¿verdad? Que no, muchos de ellos no queremos ver o muchos de ellos no lo vemos porque estamos encasillados con el coronavirus y el Ministerio de Salud tiene un montón de problemas. La salud pública nacional tiene un montón de problemas históricos, ¿verdad? Histórico, Ciudad del sí. Este, yo no puedo creer la situación, ahora está un poquito mejor, ¿verdad? Pero es triste ver que la segunda ciudad más importante del país, al lado de la gallina de los huevos de oro de Itaipú, tenía los hospitales que tenía, ¿verdad? Y Sí, la cantidad, totalmente.
cantidad de camas de terapia que tenía, ¿verdad? Ahora, la última pregunta, doctor, porque yo sé que usted está ocupado y tiene que ir viajar justamente al este del país. La última pregunta, las muestras que hoy se presentan, los resultados que hoy se presentan, ¿de cuántos días atrás son? Y hay de todo, Carlos, ¿verdad? Tenemos algunas priorizadas de las últimas 48, 72 horas, de los que están en terapia intensiva y todo esto. Pero sí tenemos muestras de los primeros días de agosto que quedaron pendientes, varias de ellas también. No sé cuánto por ciento son de ese grupo, de esa primera semana de agosto, que fue una semana que se trancó mucho, ¿verdad? Ajá. Pero en estos días se está como poniendo al día el laboratorio central y toda la red de ¿Y laboratorios. cuándo estaríamos al día nuevamente? Y la idea es la planificación que se hizo desde este lunes, durante toda esta semana, o sea, en estos 5 o 7 días de esta semana, tratar de limpiar un poco todo esto que quedaba pendiente. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que no desaparezca tanto del péndulo porque siempre es importante hablar con usted. Así que, en serio, tiene una alta credibilidad, doctor. A pesar de todas las dificultades, usted tiene una alta credibilidad. Así que aprovéchelo para algo positivo y no lo desperdicie. Gracias, Carlos. Ahora por Zoom va a ser mucho más fácil. Sí, definitivamente, un abrazo. Gracias por estar ahí, Dale, doctor hasta Sequera. luego. Hasta luego. El doctor Guillermo Sequera. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de economía. ¿Cómo será nuestro 2021? A la vuelta de la pausa. Humberto Colmán, viceministro de Economía, la última semana como viceministro de Economía. A partir del lunes ya va a ser director del PSP. ¿Qué tal, don Humberto? Gracias por venir. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar en tu programa. Un saludo también para Manuel y para toda la audiencia. Don Manuel Ferreira, ¿cómo anda usted? Ya tenemos que hacer un cheque para como permanente asistente del péndulo y asesor del péndulo. No, a la orden. Si me hace el cheque no tengo ningún problema tampoco. Tampoco, ¿verdad? No, un gusto, Carlos, estar contigo, con Humberto, viejo amigo y obviamente con la audiencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en el presupuesto 2021? Hoy el ministro de Hacienda decía hay que ajustarse los cinturones. También los funcionarios públicos, los únicos que en este país cobraron todo su salario todos los meses de pandemia fueron los funcionarios públicos. Y de repente vienen otra vez con otro tipo de pedidos y no es fácil, no hay plata y tienen que entender, dice. Es decir, teniendo en cuenta eso que dijo el ministro de Hacienda, ¿cómo va a ser el presupuesto 2021? ¿Cómo ustedes o cómo el Ministerio de Hacienda piensa presentarlo? Bueno, estamos en la etapa final de preparación y del presupuesto. Ustedes saben que el 1 de septiembre hay que presentarlo como máximo al Congreso. Se está compilando todo eso, por supuesto. Ya el 2021 esperamos todo que va a ser un escenario ya post pandemia, seguramente ya con una cura para este mal que nos aqueja en este momento. Por lo tanto, el presupuesto y, bueno, después de todas las medidas que se han implementado del Ejecutivo con la ley de emergencia y con el plan a Paraguay que se plantea también, algunas acciones que ya se llevaron adelante y otras que se van a llevar adelante que requerirán financiamiento, lo que viene a partir de 2021, yo creo que no es un presupuesto del año 2021 nada más el que tenemos que mirar, sino un presupuesto plurianual para los siguientes años. Seguramente vamos a entrar en un plan fiscal con una ley de responsabilidad fiscal 2.0 que va a definir una trayectoria hacia adelante para devolvernos a los resultados previos a la pandemia en cuanto a el resultado fiscal, déficit fiscal y también de vuelta para ir reduciendo la carga de la deuda hacia adelante. Pero 2021 en particular va a ser un presupuesto austero, va a ser un presupuesto que va, por supuesto, tratar de reducir el gasto corriente, va a tratar de mantener la red de protección social que brinda el Estado, por supuesto. Y bueno, como te decía, estamos en ese proceso de ir definiendo. ¿Pero dónde se va a manifestar la austeridad? La austeridad tiene que venir principalmente por el lado de los gastos financiados con la famosa fuente 10, con recursos tributarios, porque si bien es cierto, empezamos a ver señales de recuperación de la economía, hay algunos gastos que van a quedar más arriba y los ingresos todavía van a tener ese efecto de lo que pasó este año, que este año hasta el momento tenemos en el acumulado una caída de la recaudación tributaria importante. En el mes de julio de vuelta tuvimos también una variación negativa contra julio del año pasado. Eso se va a acumular el año, vamos a terminar el año con una caída en la recaudación, va a ser negativa
la variación de la recaudación, y eso se arrastra en los siguientes años. O sea, vamos a tener también en el 2021 un nivel de ingresos menor a lo que esperábamos. De hecho, este año, así como viene la Son mano, 250 millones de dólares menos aproximadamente. más inclusive, ¿verdad? Más. Este año, así como viene la mano, nuestro nivel de ingresos va a ser similar a lo que tuvimos en el 2017. Y el año que viene, de acuerdo a las estimaciones de cómo va a cerrar el año y cómo se proyecta la recaudación para el año que viene, el nivel de ingresos 2021 podría ser similar al de 2019. Entonces, con lo cual, el déficit fiscal todavía va a ser alto. Y eso que el 2019 fue un año duro. Exactamente, así mismo. Ahora, Manuel, escribiste no hace mucho tiempo, estos días escribiste de que también hay que ajustarse fuertemente los cinturones. ¿Y de en dónde? Si vos tuvieras que decirle a Humberto, al ministro Benigno López, usted tiene que recortar esto, esto y esto, si quieren, sin que se pierda también la asistencia a los sectores más vulnerables. ¿Qué le sugerirías? ¿En dónde los recortes? No, yo le digo luego, ¿verdad? Así que no, ellos me suelen tener que aguantar de vez en cuando, ¿verdad? Yo creo que hay un modelo que llegó a su fin. ¿Cuál es? Y este modelo, un modelo que arranca justamente cuando yo estaba en el ministerio en cierta medida, Humberto también ya estaba en el ministerio en aquel momento, donde nosotros necesitábamos crecer en mayor inversión en infraestructura en el país. Y básicamente en aquel momento se define un modelo que después lo profundiza el gobierno básicamente de Horacio Cartes, que es el siguiente modelo. Vos tenés gastos corrientes que son financiados por ingresos corrientes, tanto tributarios como no tributarios. Esto en la época donde Dionisio Borda era ministro de Hacienda, lo que se hizo no se hizo prácticamente gasto de inversión en infraestructura. Entonces se ahorraba plata acá. Nosotros generamos un déficit, Paraguay digo, generamos un déficit en el año 2011, cuando en la discusión del presupuesto 2012 se decide subir 38% de los salarios. Del sector Sí, público. recuerdo. En aquel momento entramos en déficit y ahí la única alternativa, ahí empezamos a usar herramientas que ya son corrientes, como el adelanto de corto plazo del Banco Central, por ejemplo. ¿Verdad? Pero también en ese momento hacemos nuestra primera emisión de deuda soberana y esta deuda soberana es utilizada a partir de ese momento para costear básicamente inversión en infraestructura, inversión de capital, ¿verdad? Este es un modelo que obviamente tenía un límite. El límite estaba básicamente planteado porque el crecimiento, que es el que define, digamos, tus ingresos al final del día, tus ingresos corrientes, era el que le ponía el techo, ¿verdad? Si el crecimiento se caía, nuestro crecimiento viene siendo muy importante desde el año 2003, 2004 más o menos en adelante. Y se cayó, las veces que se cayó básicamente por shocks externos, fundamentalmente ligados a sequías, que afectaron fundamentalmente al sector agrícola, ¿verdad? No mucho más que eso, ¿verdad? Tuvimos efectos de precio, esos efectos de precio afectaron relativamente poco el Producto Interno Bruto, a pesar de que impactaron en el año 2014, 2015, pero en realidad se ha mantenido una tasa de crecimiento alrededor del 4% durante prácticamente todo el gobierno de Horacio Cartes, sin shocks externos muy duros que no hayan sido vinculados a esto. Este gobierno entra, primer año, una sequía. Segundo año, esta pandemia. Que es sequía, inundación, incendio forestal. No, sequía, inundación, sequía en realidad. Sí. No fueron 7 plagas, pero fueron 5 por ahí, ¿verdad? La cantidad de plagas. Shocks externos muy complicados, que obviamente que hicieron que ocurran ciertas cosas. En diciembre del año pasado, según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda pública estaba en 8.850 millones de dólares. Hoy la deuda pública está en 10.850 millones de dólares, perdón. Está en un número que se ha crecido durante estos 6 meses en 2.000 millones de dólares de deuda. La relación contra Producto Interno Bruto que nosotros teníamos en el momento que asume Horacio Cartes era 10,8% del Producto Interno Bruto. Cuando entrega Horacio Cartes era 19,7% del Producto Interno Bruto. Hoy ya es 30,7%.
Y no solamente por el hecho de que subió la deuda, sino porque cayó el producto. Tuvimos 2 años, un año de crecimiento cero y el otro año de crecimiento negativo. Bueno, y con ese panorama, con lo que estás explicando, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque el Ministerio de Hacienda dice que en 4 años, 4 o 5 años se podría volver a la normalidad del 1,5%. Bueno, pues espera, Ahora, ¿cómo lo haces? Es la pero, pregunta. sí, vos dijiste, sí, vos y también César Barreto y otros más dijeron que en 2 años se podría retomar. No, yo no dije 2 años. No, dijiste César dijo 2 años. Barreto. 2 años, Barreto. Bueno, entonces, ¿en cuántos años crees que se puede retomar 1,5? No, espérate, voy a decir cuál es el problema primero, porque tenemos que ver cuál es el problema. Esto que estaba diciendo Humberto es importante. Se te cayó la recaudación tributaria. ¿Qué se te cayó este año? Menor nivel de actividad económica. ¿Qué se te cae? Se te cae el IVA, se te cae el selectivo al consumo fundamentalmente. Sí. El año que viene, ¿qué se te va a caer? Se te va a caer el impuesto a la renta. Sí. Se te va a caer el IDU que entra en vigencia al tasa del 8% recién el año que viene, también se te va a caer. Porque en realidad muy pocas empresas van a ganar dinero. Entonces, esa recaudación va a ser una recaudación que va a tener un impacto de 2 años. Humberto es optimista de que vamos a encontrar una vacuna. Ojalá. Yo la verdad que no tengo la más remota idea si vamos a encontrar una vacuna o no. Porque es algo que está totalmente fuera de nuestro, como decía Herbert Simon, de nuestra red de ocurrencias posibles. No se nos puede ni ocurrir esto, ¿verdad? Entonces, dicho esto, el problema con el que nos encontramos es cuál es el modelo para continuar de aquí en adelante, un país que necesita mucha infraestructura, que necesita gasto público todavía. La respuesta facilista es, súbanle los impuestos a los ricos. Cuando vos haces un cálculo de la tasa de una empresa formal en Paraguay, bajo el nuevo impuesto, hoy la tasa está en valores de alrededor del 22% del producto más o menos. Del Producto Interno Bruto, lo voy a decir así, del Producto Interno Bruto que produce una empresa 22-23% paga de impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas empresas informales que no pagan esos impuestos o que hacen una ilusión de los impuestos que tienen. Entonces, una tarea obviamente es formalización. Otra tarea es reducir los gastos. Pues yo no sé si viste la protesta hoy enfrente al Ministerio de Hacienda, pidiendo más plata. ¿De quién? De los universitarios, del personal de blanco, etcétera, etcétera. Hoy estaban pidiendo, no pedimos nada raro, dijo una chica que estaba ahí, decía, son 40 millones de dólares que pedimos. Sin embargo, la deuda, el servicio de la deuda subió, y esto es gasto corriente, subió de 710 millones que cerraron el año 2019. Va a subir posiblemente alrededor de 900 millones de dólares para el cierre del año. El gasto corriente es el pago de intereses principalmente. El pago de intereses. Ese sí sube 90 millones de dólares por ahí. Entonces, se te achica tu espacio. Financiaste, pero se te achica tu espacio. Para pagar, eso no lo podés seguir pagando con deuda. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuál es el gasto público más grande que hay? Salarios. Recortemos los salarios. Yo te aseguro que es más fácil echar a un presidente de la República que echar 10.000 funcionarios. No, lo más probable. Te aseguro que es más fácil. No, lo más probable es que los funcionarios que se les descuente el sueldo hagan lo posible por echarlo al presidente. Te aseguro que es más fácil. Entonces, no es políticamente viable pensar en esa solución como única solución y como la solución mágica que nos va a llevar a una situación de equilibrio. No va a ser eso. Ahora, ¿se puede usar la deuda externa en esta circunstancia? ¿Es aconsejable o no? ¿Para qué? Y para el pago de las deudas, para salir de esta situación, ¿es o no recomendable? Te voy a poner un paralelismo. No, te pregunto esto porque hoy la misma pregunta hacía Euclides Acevedo, el ministro del Interior. Te voy a poner un paralelismo. Vos tenés una tarjeta de crédito, sí. Su límite de 10 millones de guaraníes, vos gastás 1 millón de guaraníes, la tasa de 10% son 1.100.000 que tenés que pagar al terminar el mes y vos no pagas. No pagas. El mes siguiente se va a ir, te sobra ya 8.900.000, sí. ¿verdad? Te vas al mes siguiente, la tasa es otra vez 10%, gastaste otra vez 1 millón de guaraníes, ya es 6.700. Se te va acabando el espacio. El margen, sí. Va a llegar un momento que te come tu línea, te comen los intereses. Entonces no lo podés hacer. Este es un problema. Lo que yo quería decir nada más es que efectivamente nosotros usamos deuda para pagar gastos corrientes de una manera extraordinaria este año con la ley de emergencia que está vigente hasta fin de año, ¿verdad? Eso nos permitió hacer gastos, muchos de estos gastos que se realizaron y que explican el déficit fiscal, que va a estar alrededor del 7 o quizás un poco más,
7% del Producto Interno Bruto, tiene que ver con gastos no recurrentes, no permanentes, como las capitalizaciones, como el programa PTO, como el apoyo al IPS. Eso no lo vamos a volver a hacer el año que viene. No vamos a poderlo hacer. Porque hay que acordarse que en la Ley de Administración Financiera Pública está la famosa regla de oro, ¿verdad? Que yo no puedo pagar gastos corrientes con deuda. Ahora, ciertamente hay cierta inercia, algunos gastos permanentes que van a seguir hacia el 2021 en adelante, que vamos a tener que ver cómo ajustarlo, ¿verdad? Pero una parte importante del ajuste se realiza sencillamente por esta cláusula. Después, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear cero aumento de salario, cero incorporación de nuevos funcionarios. Vamos a plantear otras medidas también en el ámbito probablemente de los gastos en materia de jubilaciones de la caja fiscal. Hay que decir que la caja fiscal este año va a entrar en un déficit por primera vez probablemente, porque ustedes acuérdense que la caja fiscal tenía dos componentes, el civil Sí. y el no civil. Y El no civil siempre tuvo déficit que se paga con recaudación tributaria, y después está el civil de los funcionarios públicos. Ese tenía un superávit, este año ya no va a tener superávit. Por lo tanto, al año que viene, al cierre de este año vamos a tener déficit, probablemente el año que viene también, con lo cual se impone también la necesidad de tomar algunas medidas en ese sentido. Entonces, va a ser un presupuesto de guerra, un presupuesto muy austero. Seguramente también va a haber un ajuste de la inversión pública, que si bien es cierto, eso no es tan importante porque no se financia con recursos tributarios, con fuente 10, sino con fuente 20, con recursos de la deuda, con préstamos multilaterales y bonos. De todas maneras, ayuda a reducir el déficit, y este año vamos a tener una cifra récord de inversión pública que es necesario, que es conveniente en este momento que requiere la economía, pero para los siguientes años seguramente vamos a tener que volver a niveles, digamos que previos, a niveles más normales. Estoy hablando en términos de Producto Interno Bruto, este año vamos a cerrar alrededor de 4% del PIB en términos de inversión pública, y a los próximos años seguramente tenemos que volver al 2,5 más o menos, que eran los niveles normales antes. Bueno, increíble. Creo que tenemos la actualización. ¿Ustedes quieren saber la actualización de los casos de COVID el día de hoy? Sí, vamos. Nos adelantó algo el doctor Sequera. Vamos a ver si podemos, ahí está. Se procesaron 2.123 muestras, 499 positivos, casi 500, así como le dijimos. 208 contactos, 22 del exterior, 269 sin nexo, todos aislados, y se informan 7 fallecidos. 93 internados, 35 en terapia intensiva, 58 recuperados, sumando 5.384 total de confirmados de COVID-19 hasta el momento en Paraguay, 8.018. 500, casi 500 casos positivos. 25% de la muestra. Sí. Pero con la aclaración de que en estos datos está todo un conglomerado de 14 días hasta la fecha. Que es lo que explicaba el doctor Sequera, que por problemas en los laboratorios se fueron acumulando, efectivamente. Acá esta es la actualización. Bueno, después de dar a conocer esto, seguimos nosotros hablando también de economía. Pero ¿qué pasa si la vacuna rusa no es confiable? ¿Qué pasa si Oxford nos lanza su vacuna en octubre? ¿Y qué pasa si seguimos teniendo casos de COVID-19 en el mundo? Hay rebrotes en Europa, se abrieron las playas, rápidamente rebrote, se cerraron las playas. Lo mismo pasó en Miami, se abrieron las playas, rebrote, y Miami hoy es realmente una locura. Vamos a llegar a la época de calor, no es seguro que no siga el COVID. Entonces, ¿qué hacemos? Ante esta incertidumbre, ¿cómo se elabora un presupuesto? Y es realmente muy complejo y desafiante el escenario. Además, el tema de la vacuna, después hay que ver cómo vamos a hacer para financiarla, claro. La compra de la vacuna, ¿verdad? Que hoy día ya hay una carrera entre los países desarrollados justamente para hacer inversiones de riesgo, están haciendo para poder asegurar eventualmente una provisión mínima. Nosotros tenemos un problema en ese sentido. Paraguay hoy día califica como un país de ingreso medio. Para los países de ingresos más bajos hay un apoyo muy importante de la comunidad financiera internacional, de la filantropía. Los países de ingresos altos pagan con sus propios recursos, y los países de ingresos medios somos justamente nosotros hoy, América Latina, que tiene, creo, nuestra región, que tiene como el 8% o cerca del 10% de la población mundial, tiene el 30%
de los casos y el 30% de las muertes, ¿verdad? Quiere decir que está afectando más a los países como el nuestro, Sí. donde los ingresos, el nivel de ingreso es el nivel de ingreso medio, pero la informalidad es muy alta y gran parte de los empleos, de la ocupación, requiere la presencia física. Entonces el impacto es mucho más severo. Entonces el escenario es muy desafiante, el presupuesto tiene que ser austero, tenemos que plantear también transformaciones estructurales con el tema de compras públicas. Hay un gran espacio para generar ahorro fiscal en las compras públicas y hacia ahí apuntamos, ¿verdad? Con la reforma de la ley de la función pública, con la reforma del sistema de compras públicas y con todas estas medidas anteriores que te mencionaba, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que mantener esa red de protección social y a eso también se apunta, una red de protección social con los programas sociales que existen actualmente y también los niveles de inversión, por supuesto que tienen que reducirse hacia los niveles normales, pero mantener cierto ritmo, ¿verdad? Ujú. Bueno, es desafiante, Manuel. ¿Qué hacemos si no hay vacunas? O si tenemos que comprar vacunas y estamos en ese lugar sándwich donde la filantropía no nos apoya y donde sí tenemos que costear nosotros mismos el pago de las vacunas. Bueno, pero parece que la vacuna tampoco hace muy cara, ¿verdad? Yo creo que acá hay una cuestión, en el tema de la vacuna hay una cuestión que es importante. El problema es cómo se va a dar la cooperación Sí. internacional y de dónde va a salir la vacuna y cómo va a llegar. Hay países que hoy no están cooperando a nivel internacional. Estados Unidos es uno de ellos. Estados Unidos está asegurando y lo primero que va a hacer es vacunar a toda su población, Toda su población. y después va a sacar la vacuna. Posiblemente si la vacuna aparece en Europa la situación sea distinta, El ¿verdad? tema que te hablan que tenés que vacunar al 20% de la población y 2 veces. Sí. Sí. Entonces hay un costo ahí. Y estamos hablando de una vacuna del orden de los $20, más o menos parecería ser que es la vacuna que se está hablando. Si tenemos que vacunar al 20% de la población son 1.400.000 multiplicado Por 20 por dólares. 20 son $280 millones más o menos que tenés que tener. Pero es una inversión de la gran pistola en términos de retorno económico, ¿verdad? Sí, claro. En términos de retorno económico es una inversión espectacular. Yo por ese lado no tengo mucho miedo. Lo que sí tengo miedo es que si la vacuna se descubre en diciembre de este año, vamos a poner una fecha determinada, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar a Paraguay? Y posiblemente, porque posiblemente los países más ricos vayan Van a acaparar. asegurando Sí. para su población primero Es que esa lo vacuna. hacen. Que lo hacen, de hecho pasó con los respiradores Sí. en pleno auge de la pandemia, ¿verdad? Entonces, seguramente lo que nosotros tendríamos es posiblemente una parte importante del 2021 todavía con Sí, pandemia. sí. Y cuando tenés una parte importante del 2021 todavía con pandemia, tenés una economía que te funciona al 80, al 85% de su capacidad, ¿verdad? No tenés esa economía que rebotó fuertemente y eso te genera una serie de problemas, ¿verdad? Entonces, el presupuesto austero es importantísimo en este momento, cumple un rol clave para tratar de asegurar recursos y no es suficiente. Tenés que generar mayores alternativas en este momento. No va a ser suficiente porque, como te decía anteriormente, ¿cuál es el nivel de recorte al que podés llegar? Tenemos que alcanzar todos los niveles de recorte que se puedan, pero ni aunque lleguemos a todos esos niveles de recorte no vamos a resolver, no va a ser suficiente, no vamos a resolver el problema, porque todavía posiblemente no vamos a tener una economía en plena actividad, Claro. una economía trabajando a su potencial, y vamos a tener mucha gente y muchas empresas todavía muy golpeadas económicamente. Imagínate. ¿Cuántas pueden soportar 2 años sin trabajo pleno? ¿Cuántas empresas en Paraguay? Ninguna. No creo que haya ninguna que pueda. No hay empresas bajo esas condiciones. No hay ¿verdad? empresas que sí. Pero te voy a poner un caso que conozco que son los micros de larga distancia. Sí. De media y larga distancia. Están parados desde mediados de marzo. No, pero esos son los que se van a Buenos Aires. Los que se van al interior, me estaba contando una empresa que viaja a una ciudad cercana y me decía, nosotros teníamos 26 frecuencias, hoy tenemos 8. El redondo a nosotros nos cuesta 1.400.000 guaraníes y en las 8 líneas, en las 8 frecuencias que tenemos, recaudamos 800, 900.000 guaraníes. O sea, el punto de equilibrio otra vez está por debajo de eso. ¿Y cuándo se va a recuperar? Cosas que ocurrieron. A mí hay cosas que me están llamando la atención que realmente ocurrieron. Hay un proceso de reruralización de la gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El mozo que trabaja en un restaurante que es de Ubicuí. Se va otra vez a su campo, se va otra vez a su casa. ¿Por qué? Porque ahí tiene
desalquila el cuarto que tenía y se va otra vez a su casa, la casa de sus padres en realidad. No es que se vuelva agricultor, sino que se va a refugiarse ahí. Este vínculo que tiene el paraguayo con el campo ayuda a generar un sustento social. Al poblador bonaerense en la provincia de Buenos Aires no le pasa esto, no tiene dónde irse. El Estado le tiene que poner la plata y esto salva muchas cosas y va a ayudar a muchas cosas. Claro. Yo creo que es importante, por ejemplo, pensar seriamente en programas públicos de soporte a la oferta alimenticia. No solamente a la demanda, que es lo que se hizo hasta ahora. ¿Se está pensando en eso? Sí, está dentro del plan Ñapuá, todo lo que tiene que ver con el apoyo a la cadena productiva, a la producción de los pequeños productores. Hay un programa con el Banco Mundial que va a llevar adelante el Ministerio de Agricultura por unos 20 millones de dólares, así que está dentro del plan. Ahora, quería decir que creo que justamente ese tipo de cosas es positiva, porque significa que si bien es cierto, capaz que por lo menos durante el primer semestre de 2021 no vamos a tener todavía aquí la cura, de todas maneras hay un proceso de reacomodo que va ocurriendo en la economía. Nosotros hoy estamos posiblemente a un nivel del 95% más o menos. Si miramos el índice mensual de actividad económica, estamos ya más o menos en un nivel del 95%, digo, del nivel de febrero, antes de que venga todo lo que pasó, ¿verdad? Más o menos algo un poquitito más bajo se ve también con las compras con tarjeta, que está alrededor del 75% del nivel de febrero. La recaudación tributaria ya recuperó el nivel de febrero, inclusive está un poco por encima. Entonces hay ciertos indicadores, señales positivas en ese sentido, de que nos dan a nosotros la confianza, de que el segundo semestre va a ser mejor. Claro, puede ser que esta evolución que estamos viendo, que veíamos antes de los contagios, está en una pendiente que no estaba prevista probablemente, está mayor la pendiente y seguramente la cantidad de contagios va a ser mayor. Entonces eso también genera un efecto en las expectativas, en la decisión de consumo, en la decisión de inversión de la gente, ¿verdad? Pero como te decía, tenemos confianza que con el plan Ñapuá también podamos darle una vuelta en el segundo semestre y que el 2021 sea mejor, ¿verdad? Bien, señores, muchísimas gracias. Qué instructivo que es tenerlos a ustedes dos. Ahora como director del BCP, espero que sigas viniendo cuando te invitamos, don Humberto. Para hablar de otra cosa. Para hablar, claro. Vamos a hablar de otra cosa ya. Porque no hay plata, por ejemplo. Exactamente. ¿Por qué no llegamos a fin de mes con plata, por ejemplo? Exactamente. Bueno, felicitaciones por el cargo. Gracias. Salud. Que tengas felicitaciones. Éxito. Gracias, Manuel, por venir. Brindamos con vino Aresti. Vamos a la última pausa. A la vuelta estamos en contacto con la senadora Holguín y vamos a conocer, ya es un bloque grabado con la senadora Holguín, que es del mismo partido del expresidente Álvaro Uribe, y todo el terremoto político que se generó cuando la Corte Suprema de Justicia decidió su detención. Primero iba a ir a prisión, después lograron sus abogados que guarde reclusión en su estancia en el norte de Colombia. A la vuelta de la pausa. En Bristol, aprovecha los superprecios de regalo en la Semana del Niño con descuentos increíbles en bicicletas, PlayStation, autos a batería y a pedal, tablets, celulares, notebooks y mucho más. Además, con tus compras podés ganar 40 millones de guaraníes en efectivo. Apúrate, todo esto sin entrega inicial y hasta agotar stock. Escucha esta super oferta. Bicicleta Track negra, naranja, aro 20. Precio normal 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos ahora en comunicación con la senadora Holguín. Ella es senadora de la República de Colombia y vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes que la semana pasada saltó a consideración del mundo, cuando la Corte Suprema de Colombia decide el arresto domiciliario, primero la detención y luego el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, uno de los presidentes más populares de Colombia de los últimos años. Y justamente esta situación la vamos a charlar con la senadora, que creo que es del mismo movimiento. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente yo pertenezco al Partido Centro Democrático, que actualmente es el partido de gobierno y es el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe.
Bueno, sacudió, esto es como un terremoto político, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Esta información de la detención y el arresto domiciliario finalmente del presidente Uribe. ¿Ustedes pensaban que esto era posible? Pues la verdad es que lamentablemente en Colombia se vienen presentando una serie de polémicas en torno a la justicia, pero era casi impensable. Primero, porque este ha sido un proceso muy irregular y donde cuando uno examina y se va adentrando en los expedientes y en el sumario se da cuenta que no hay ningún delito, que no hay ningún soporte, pero además es porque él apenas está en una primera etapa. Entonces uno no entiende que sin estar condenado en una etapa inicial, la misma corte que dejó defender en libertad al narcoterrorista alias Santrich de las FARC, supuestamente porque la libertad era un valor fundamental y porque no era un peligro para la sociedad, finalmente él termina escapándose y en videos amenazando a los colombianos. El expresidente Uribe, que ha sido un demócrata, que siempre ha comparecido ante la justicia, pues a uno sí le llama la atención que esa misma corte decida privarlo de la libertad. Ahora, ¿cómo se entiende un caso que él mismo comienza por la detención de su hermano? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo usted podría explicarle al televidente paraguayo cómo se da un caso que el mismo presidente Uribe comienza, sin embargo, la corte termina decidiendo su arresto domiciliario? Es que es un caso súper extraño. Primero, veamos toda la película. En 2012, el expresidente Uribe denunció a un senador de Colombia, que es el senador Iván Cepeda, porque a nosotros nos llegó información y pruebas de que él estaba yendo a las cárceles a pedir testimonios de criminales y de paramilitares contra el expresidente Uribe y su hermano Santiago. Cuando el presidente se entera de esto, hace lo que le corresponde, que es llevar las pruebas ante la corte. El proceso queda ahí. En 2013 llegan nuevas pruebas, el presidente Uribe nuevamente va a la corte y remite las nuevas pruebas y en 2018, 6 años después de que iniciara el proceso, el magistrado Barceló de la corte decide que se archiva el proceso contra Cepeda. ¿Por qué? Él dice que lo que hace Cepeda en las cárceles es ir a ofrecer ayuda humanitaria, que el dinero que le da a los presos es ayuda humanitaria y las visitas. Inmediatamente, Reinaldo Villalba, que es un abogado del colectivo José Alvear, muy cercano a Cepeda, denuncia al expresidente Uribe. Y termina denunciado el que era el denunciante. Exacto. Supuestamente por manipulación de testigos. Primera cosa que llama la atención. La decisión sobre el caso de Cepeda tardó 6 años. Cuando este señor denuncia al expresidente Uribe, en menos de 24 horas abren expediente, envían gente de la fiscalía a la cárcel a entrevistar al supuesto testigo que estaba presionando el expresidente Uribe. Varias cosas nos llamaron la atención. La primera es que a nosotros nos habían dicho que habían abierto esa investigación contra el expresidente más o menos en febrero. Entonces, en mayo, el expresidente le envía un derecho de petición a la corte y le dice, yo quiero saber si hay investigaciones en contra mía. La corte le dice que no, a pesar de que lo estaba investigando desde febrero. Pero ¿cómo si hasta intercepciones telefónicas creo que admitió la Corte Suprema? Sí. Ahora le tocó ese que es peor de aberrante. Sí. Lo que pasa es que en junio el presidente nuevamente eleva un derecho de petición porque se filtró en los medios parte del sumario y pide que lo escuchen en versión libre, que es un derecho dentro del debido proceso en la defensa. La Corte se niega a escucharlo y lo notifica el mismo día que sale en la rueda de prensa que va a ser llamado a indagatoria en este proceso. La irregularidad de las llamadas es peor. El magistrado Barceló de esta corte estaba llevando un proceso a un representante a la Cámara que es Nilton Córdoba. En ese proceso, él dice que Nilton, cuando le preguntan su número telefónico, da el número de Uribe. Entonces, interceptan el teléfono del presidente Uribe. Nilton, bajo juramento, dice, yo jamás di el teléfono del presidente Uribe. Cuando me preguntan mi teléfono, yo doy el mío. Una empresa telefónica de Colombia, Movistar, le certifica a Barceló, al magistrado,
que esa línea telefónica pertenece al presidente Uribe. Sin embargo, él hace que intercepten esa línea. El CTI le dice, un momentico, esa línea no es de Nilton Córdoba, que es el investigado, es de Uribe, y él permite y dice que sigan grabando 30 días más, lo que configura una ilegalidad, porque era claro que el presidente Uribe no estaba vinculado a ese proceso, que esa línea no era de él, estaba notificado por varias fuentes el magistrado, pero lo más grave es que esa prueba que era ilegal dentro de ese proceso, él la trasplanta, son más de 21.000 horas, escuchen, más de 21.000 horas de grabación que pasa al nuevo proceso contra Uribe. Ahora, la Corte dice, senadora, la Corte dice que tiene pruebas testimoniales, tiene las grabaciones también, registros fílmicos y la intercepción de los teléfonos del presidente Uribe, y que eso determina su fallo en cuanto a los delitos de intento de soborno y fraude procesal. Las dos personas, sí. Los dos testigos que hay, perdón que le interrumpa, uno es el señor de apellido Monsalve. Sí, Monsalve, sí. Llama la atención varias cosas. La primera es, la Corte dice que Uribe presionó a Monsalve. El abogado fue a hablar alguna vez con él porque él había dicho que lo estaba presionando Cepeda. ¿Cuál es la realidad? Hay 20 solicitudes de Cepeda para ingresar a la cárcel a entrevistarse con Monsalve. De las 20, hay con trazabilidad y pruebas 9 o 10 entradas de Cepeda a hablar con Monsalve. Hay unas consignaciones de una ONG que es de solidaridad con presos políticos, que ayuda a financiar Cepeda, donde se le hacen pagos a la familia de Monsalve. Y no solo esto, cuando a Monsalve le piden que vaya a testificar, él se niega en 7 ocasiones a testificar y dice, yo no voy a testificar porque a mí me ofrecieron unas cosas y unas ayudas para poder acudir a la JEP. Para incriminar a Uribe. Entonces, hasta que eso no se dé, no testifico. Que entonces dicen, Uribe es el que lo presiona, y cuando uno ve el que lo visita es Cepeda, el que le paga a la familia es una ONG cercana a Cepeda, y fuera de eso es el abogado de Cepeda y el de alias Santrich el que presenta ante la JEP a Monsalve para tratar de beneficiarlo allí. Monsalve nunca fue aceptado ni por Justicia y Paz ni por la JEP, pero cuando uno ya entra al detalle, ¿qué dice Monsalve? Que él vivió en la finca de la familia del expresidente Uribe en los años 90, hasta más o menos el año 93, que luego se fue, él en ese momento tenía más o menos 5 años, que él tiene en este momento unos 42 años, que la familia se fue después de que asesinaran al papá de Uribe en la finca y que volvieron a vivir a la finca entre el 96 y el 99 más o menos, y que él nunca vio a Uribe en la finca, pero que sí vio a Santiago Uribe, el hermano del presidente, en el 98 o 99. ¿Dónde está la inconsistencia? Primero, Monsalve nunca vio a Uribe. 2, dice haber visto a Santiago en el 98 y el 99. Primero, después de que asesinaron al papá del expresidente Uribe en la finca en el 93, en el 96 ellos vendieron la finca y jamás ninguno de ellos volvió a pisar esa finca. Entonces, ¿cómo dice haber visto a Santiago en el 98-99 cuando ya esa finca no era de ellos? Ahora, senadora, tengo entendido que Monsalve primero acusó al presidente Uribe, luego se retractó y luego volvió a cambiar de postura, y que supuestamente su cambio de postura fue por la presión del doctor Diego Cadena, que creo que es el abogado del señor Uribe. Sí, pero ahí viene lo extraño, que Diego Cadena habló con él, no le ofrecieron nada, él había pedido que intercedieran por él ante la JEP. Finalmente Diego Cadena le dice, yo lo único que puedo hacer es darle una asesoría, y quien lo presenta a él a la JEP no es Diego Cadena, sino el abogado de Cepeda y el abogado de alias Santrich. Bueno, quien le paga a la familia de Monsalve no es Diego Cadena, es la ONG que financia Cepeda. Y quien entra, y él nunca ha visto a Uribe. En cambio,
si hay 20 solicitudes de Cepeda y 9 o 10 entradas efectivas a la cárcel a reunirse con Monsalvo. Ahora, El segundo, Cepeda es el mismo que acusa al presidente Uribe de tener de relaciones manipular con grupos los testigos. paramilitares y a narcotraficantes, ¿no? Exactamente, es el mismo, que además tiene una persecución sistemática contra el expresidente Uribe. Y ahí es importante también aclarar algo. El magistrado ponente contra el expresidente Uribe trabajaba en USAID con la esposa de Cepeda, que ese es un tema extraño porque en algún momento una magistrada, la magistrada Lombana, le explicó a él que aclarara si había algún tipo de relación laboral o personal entre él y la esposa de Cepeda, porque ellos trabajaron juntos, y el magistrado nunca aclaró esto. Pero hay otro tema importante. En Colombia estuvo un fiscal, que es el fiscal Montealegre. Todos saben que es uno de los malquerientes del presidente Uribe, y él nombró a un fiscal. Ese fiscal, después de hacer la investigación, concluye que el expresidente Uribe jamás tuvo conocimiento de ningún contacto ni de nada con los testigos. Una pregunta que no ha resuelto el magistrado ponente es si es verdad o mentiras una denuncia que hay en contra de él, de ese fiscal, porque después de que el fiscal determinó que Uribe jamás tuvo conocimiento, fue amenazado por ese magistrado. Y el magistrado no da respuesta a esa denuncia. Viene el segundo testigo, que es un exparamilitar de apellido Vélez. Ese exparamilitar tiene hoy 5 procesos por falso testimonio, porque se ha retractado en 5 procesos. Además, está procesado por extorsión. ¿Qué le llama a uno la atención? Que dicen que Cadena fue a extorsionar a Vélez para que testificara. Lo extraño es que Vélez tiene el mismo testimonio 7 meses antes de que se iniciara el proceso contra Uribe y que conociera a Cadena. El testimonio de Vélez dice, entre comillas, que Cepeda lo presionaba para joder a los Uribe. Ese testimonio existe desde 7 meses antes que Cadena lo conociera y que se hiciera el proceso contra el expresidente. Pero además, el tema con Vélez es que Vélez tiene muchos procesos porque al parecer es alguien que se ha dedicado a extorsionar y a hacer testimonios y a retractarse de esos testimonios. Se habla de que hay más o menos 3 personas, 5 personas condenadas con testimonios de los cuales él se ha retractado después. Senadora, ustedes no confían en esta Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes creen que hay una persecución contra el presidente Uribe? Nosotros hemos sido claros y le hemos pedido a la comunidad internacional acompañamiento, porque hay muchos temas que por lo menos son, a ver, usemos una palabra suavecita, polémicos. Sí. Por ejemplo, que esta Corte libere a Santrich y lleve a la cárcel a Uribe en pleno proceso, no lo deje defender en libertad, diciendo que es un peligro cuando todo el mundo sabe que el presidente Uribe es un demócrata, que es muy fácil localizarlo y que jamás ha dejado de comparecer a la justicia. Le llama a uno la atención que hay un magistrado como Barceló que usa 21,000 horas de grabaciones ilegales contra el presidente. Le llama a uno la atención que no se declare impedido un magistrado que tuvo alguna relación laboral con la hermana de quien acusa al presidente. Le llama a uno la atención que permanentemente estén filtrando partes del proceso y a raíz de eso el presidente Uribe decidió el 6 de agosto pedirle a la Corte que se levantara la reserva sumarial y que sea público todo el proceso en su contra. Porque ya nosotros estamos hastiados de ver que a los periodistas enemigos del presidente les filtran el proceso. Entonces la petición que hacemos es: el que nada debe, nada teme. Hagan público todo el proceso, las pruebas, todo el expediente y que se levante la reserva sumarial. El propio presidente Uribe pide que sea así. ¿Y qué piensan las fuerzas políticas de Colombia sobre esta situación, senadora? Pues aquí hay varias cosas. La primera es
la FARC, la extrema izquierda y los que siempre han perseguido al presidente Uribe están celebrando, Claro. están diciendo que hay que respetar la decisión de la Corte de la Justicia. Ellos mismos, que han desacatado 1000 veces a la justicia, hoy dicen que hay que obedecer. Pero hay en general indignación en muchos sectores, porque más que un ataque contra el presidente Uribe, es una evidencia más del deterioro del sistema judicial colombiano. Yo no sé si en su país la gente ha estado informada de los escándalos del llamado cartel de la toga, de todos los procesos judiciales que hay en contra de varios magistrados de las altas cortes. Y mire, si uno lleva esto mucho más atrás, parte de esta venganza criminal obedece a que cuando el expresidente Uribe era presidente, en el año 2002, él empezó un choque con la Corte. Y ese choque se dio porque cuando se estaban investigando algunos narcotraficantes y algunos paramilitares, en el seguimiento que se hizo a ellos, ese seguimiento llevó a magistrados de las altas cortes. Desde ese momento empezó un choque. Eso después fue azuzado por la extrema izquierda y las FARC, y lo que uno ve hoy es el aparato judicial sirviendo como una maquinaria de venganza contra quien en democracia combatió a los criminales en Colombia. Ahora, senadora, la posición del presidente Iván Duque, quien emitió un comentario al respecto y manifestó su convicción de que Uribe es inocente y es honorable y que es un servidor público ejemplar, ¿cómo fue tomado por las fuerzas de oposición? Las fuerzas de oposición salieron a decir que eso era inmiscuirse en temas judiciales, que era presión, pero a uno le llama la atención porque cuando manifestaciones de ese tipo las hacía el presidente anterior, Juan Manuel Santos, con otros temas, nunca les incomodó, nunca les pareció presión, nunca les pareció que violentara la libertad de la rama judicial. Pero aquí hay algo más grave, y es que uno ve que sistemáticamente ese sector que tiene en la cárcel a Uribe también tiene una especie de dictadura contra lo que diga el presidente Duque. Mire, quisieron llevarlo a la cárcel por desacato porque no borró un trino de su cuenta personal donde decía que respetando la libertad de culto, le pedía a la Virgen de Chiquinquirá en el día de la patrona de Colombia que intercediera por el país. Por ese trino, un juez le pidió que lo borrara y lo iban a llevar a la cárcel porque no lo había borrado por desacato. Entonces lo que uno ve es que aquí todo lo que haga el presidente Iván Duque es tomado como una herramienta por la oposición y esa izquierda radical para tratar de judicializarlo también. Sí, es muy latinoamericano ese enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Pero dígame una cosa, senadora, ¿ustedes creen en Colombia, los políticos, que la detención del expresidente Uribe puede generar inestabilidad en el país? Nosotros lo que hemos visto es, hay varias cosas. Primero, la ciudadanía se ha movilizado. Se movilizó el día que anunciaron la detención, ayer, hoy. Todos los días vienen haciendo marchas, manifestaciones, marchas, caravanas, cadenas de oración. Uno ve todo el sector empresarial rodeando al presidente Uribe. De hecho, hay comunicados de las cámaras de comercio, del intergremial, de las asociaciones de palmicultores, de ganaderos, todos manifestando apoyo al presidente, confianza en su inocencia, pero sobre todo preocupación por las decisiones de la Corte. Yo creo que este es un momento muy delicado para la democracia, porque en un sector como el sector judicial, que ya venía tan desprestigiado y con tanta desconfianza, una decisión de este tipo es casi que un golpe mortal al Estado de Derecho. Además, porque ha sido un proceso con demasiados vicios, con temas muy polémicos, y yo creo que eso le está haciendo mucho daño a la democracia en Colombia. Ahora, si bien los presidentes colombianos generalmente terminan su mandato y son investigados por la justicia, creo que esta es la primera vez que un expresidente es detenido en su domicilio, ¿no? Guarda arresto domiciliario. Sí, eso nunca había pasado en Colombia, ni siquiera en la época de Samper, que existieron pruebas de verdad sobre el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña. No ha pasado ni siquiera con Santos, que tiene un proceso muy grande por el tema de Odebrecht. O
O sea, aquí no ha pasado con ninguno y viene y pasa ahora con el presidente más popular que ha tenido Colombia en los últimos años, además con el que logró combatir a las estructuras criminales, desmovilizar 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros. Este es un momento muy difícil y muy complejo y además un momento donde los colombianos no entienden que los guerrilleros de la FARC, culpables de secuestro, extorsión, bombas, de delitos atroces y de lesa humanidad, sean congresistas sin pagar por los delitos y el expresidente que los combatió en el marco legal hoy esté privado de la libertad. Sí, realmente hay cosas incomprensibles. Ahora, este es un pase de factura de narcos y de la FARC contra el presidente Uribe. Absolutamente. Aquí hay un complot donde están involucradas muchas personas. Están algunos paramilitares, algunos miembros de la FARC, muchos miembros de la izquierda radical internacional del Foro de Sao Paulo. Aquí, además, porque este es un proceso que se viene orquestando hace muchos años. Ellos venían infiltrando medios, la justicia, la academia. Ellos venían además en una campaña sistemática para intentar desprestigiar al presidente Álvaro Uribe, realizando series como Matarife, sacando libros, sacando mil cosas, y finalmente llegan a lo que han llegado hoy, que es la privación de la libertad del expresidente. Ahora, miren, la justicia, el poder judicial en los países generalmente es muy desprestigiado, sobre todo en Latinoamérica. Veo que en Colombia pasa lo mismo, acá en Paraguay es horrible en lo que se piensa de la Corte Suprema de Justicia, pero uno, escuchando su historia, uno se pregunta cómo una persona que 7 veces fue negado como testigo por falsear lo que dice a la justicia puede ser tomado en serio. Es que nosotros no sabemos, nosotros no entendemos qué pasa en este proceso, nosotros no entendemos. Además, porque, por ejemplo, la Corte había decretado que otras personas tenían que testificar y cuando vieron que esas personas iban a testificar a favor del presidente Uribe, nunca los llamaron. El testimonio de ellos nunca fue tenido en cuenta, que eran testimonios de ex paramilitares también, que iban a decir cómo los habían buscado y presionado para testificar contra Uribe. La Corte en su momento había dicho sí, hay que llamarlos, había decretado que tenían que comparecer y luego inventaron mil excusas y nunca los llamaron. Mire, nunca llamaron a Mancuso, nunca llamaron al Tuzo Sierra, nunca llamaron a todos los ex paramilitares y criminales que decían que Cepeda los había ido a buscar con ofrecimientos para testificar en contra del presidente. Entonces uno no entiende por qué la Corte dice que los va a escuchar, decreta que tienen que ser oídos, pero cuando sabe que no van a testificar en contra de Uribe, sino de Cepeda, pues nunca los llaman. Ahora, senadora, ¿se ha podido demostrar en algún momento de todo este proceso relacionamiento firme y fuerte de Uribe con grupos paramilitares o narcotraficantes? Nunca, no existe una sola prueba. La prueba era el supuesto testimonio de ese señor Monsalve que dice que jamás había visto a Uribe, que al que había visto era Santiago al hermano, pero además que dice haberlo visto en un momento donde ellos no estaban, era imposible que estuvieran allí porque esa finca no era ya de ellos y ellos jamás volvieron a la finca después de haberla vendido. Entonces, a uno lo que le llama la atención es, primero, que no hay pruebas, que tienen unos testigos que están muy cuestionados, que hay muchas contradicciones en el proceso, que hay además unas pruebas que se obtuvieron de manera ilegal y que además de ilegales no dicen nada, que son los más de 21.000 horas de llamada, y hoy tienen al presidente privado de la libertad. Es que créame que para los colombianos y para nosotros es muy difícil entender esto. Sí, me imagino que va a ser muy difícil. Y bueno, vamos a estar siguiendo atentamente. Le agradezco este contacto que tiene con el Paraguay a través de esta situación. Lástima que se da en estas situaciones con el presidente Uribe detenido. Y bueno, vamos a volver a charlar en cualquier momento y ojalá alguna vez podamos volver a conversar con el presidente Uribe desde su casa, si es posible, a través suyo,
a través de su intermediación, si es posible también, porque es necesario escucharlo al presidente Uribe también en esta situación. Seguro que sí, a él le va a dar mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Ustedes saben el afecto que él tiene por Paraguay. Y yo sé que cuando supere además esta circunstancia del COVID, porque además él y sus hijos y sus nietos dieron positivo para COVID, seguramente va a poder compartir con ustedes. Y yo, abusando de su generosidad, aprovecho este espacio para hacer un llamado al pueblo paraguayo, a los demócratas, que allí tenemos grandes amigos, a que nos ayuden haciendo veeduría a este proceso. Nosotros estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que nos ayuden porque este proceso tiene demasiadas irregularidades y nosotros creemos que como demócratas debemos velar porque aquí se dio un proceso transparente con las garantías que merece cualquier ciudadano y que también merece el expresidente Uribe. Así será. Un abrazo, senadora Paola Holguín. Gracias por la atención y por la charla. Muchísimas gracias. La senadora Paola Holguín del movimiento del expresidente Uribe desde Colombia. Vamos a terminar con esta entrevista, este programa especial del Péndulo, esta entrevista especial a través de Zoom. Así que nos encontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.